Hola amigos, soy Isidro de Acuarios MB, vuestro canal, y para poder entender de una manera más sencilla cómo oxigenan las plantas que tenemos en nuestro acuario, en nuestro tanque, y cuánto CO2 son capaces de generar por la noche, en este vídeo vamos a hablar de la reacción de Gill y del ciclo de Calvin. El vídeo de exceso de oxigenación en el acuario y embolia gaseosa, que voy a dejar en la pantalla final, desmentimos cómo las plantas nunca pueden generar problemas para con nuestros peces con el supuesto exceso de oxigenación que éstas realizan. Pero como no matizamos en ese vídeo por qué las plantas expulsan que no generar a media tarde, sobre todo cuando están haciendo la fotosíntesis, burbujitas de oxígeno que podemos apreciar en nuestras hojas, o bien por qué nuestras plantas expulsan CO2 por la noche, en este lo vamos a ver. Antes de empezar a profundizar en este vídeo, me gustaría desmentir una cosa que a todos nos han enseñado en el colegio, y yo creo que es porque los profesores no se quisieron calentar la cabeza ni quisieron profundizar en temas de química. Las plantas no respiran CO2 y exhalan oxígeno, como mucha gente cuando éramos pequeños pensábamos. Las plantas respiran como tú y como yo, respiran oxígeno y devuelven dióxido, que eso sería el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs no es otra cosa que todo el metabolismo a la hora de respirar que casi todos los seres vivos llevamos a cabo en el interior de nuestras células. Es que hemos entendido que las plantas no respiran CO2, tenemos que hablar de la fase lumínica o reacción de Gill y la fase oscura o ciclo de Calvin. Las plantas, aparte de respirar como nosotros, como acabamos de comentar, realizan la fotosíntesis, que la fotosíntesis es el proceso por el cual ellas van a obtener su alimento. La primera fase, que sería la fase lumínica o reacción de Gill, es donde nosotros tenemos iluminación en nuestro acuario y donde las plantas necesitan obtener agua, CO2 y los macronutrientes disponibles en la columna de agua. ¿Para qué quieren estas tres cosas? Pues muy fácil. La molécula del agua lo que van a hacer es dividirla en hidrógeno y oxígeno. Con ese hidrógeno y con la energía lumínica que van a captar ayudándose con los macronutrientes, van a empezar a generar proteínas para más adelante convertir y oxidar la glucosa y los hidratos de carbono. Aparte, y en ese mismo ciclo, en el ciclo de Gill o fase lumínica, la planta va a ir guardándose el carbono, el CO2, fijándolo poco a poco hasta la fase oscura. Es cuando termina la reacción de Gill o fase lumínica, como queréis llamarla, que suele ser a media tarde, cuando nuestra planta ya ha generado la molécula ATP con el hidrógeno y la energía lumínica junto con los macronutrientes que ha estado sintetizando, que la planta se dispone a liberar el oxígeno que ya no va a utilizar, y es por eso que vemos burbujitas en las hojas de nuestras plantas y pensamos que el acuario está saturado de oxígeno. Que puede que esté un poquito saturado, pero nunca va a ser perjudicial para nuestros peces. Que la planta ya tiene sintetizada la molécula ATP y bueno, otro par de moléculas que también sintetiza, se dispone a entrar en la fase oscura o ciclo de Calvin, que es aquí donde va a generar los hidratos de carbono y la glucosa para que le sirvan de alimento. La fase oscura no tiene por qué producirse por la noche, sino que se llama fase oscura porque no necesita la energía lumínica para que se genere. Con la molécula ATP, con el CO2 que fue fijando durante la fase lumínica y con el oxígeno que se guardó, con lo que gracias al ciclo de Calvin va a empezar a generar nuestra planta su glucosa e hidratos de carbono. Una vez que va terminando la fase oscura, el ciclo de Calvin es donde la planta, el carbono que no ha utilizado ni para generar la glucosa ni para ganar en crecimiento, va a ser liberado también por las hojas, pero en torno a la noche. La liberación de carbono que produce por la noche también lo hace de una manera muy pequeñita, muy ínfima, igual que cuando expulsa el oxígeno. Por eso también es un bulo grandísimo el hecho de que tener plantas en nuestra habitación nos va a asfixiar por la noche. ¡Ah! Sí que es cierto que si estamos inyectando CO2 en nuestro acuario, ya sea de una manera casera o profesional, conviene cortarlo por la noche o poner una bomba de circulación, porque si juntamos el CO2 generado en el acuario más el excedente que van soltando las plantas, seguramente que nuestros peces terminen boqueando en la superficie y el pH nos baje ligeramente un poquito. Y de fácil es, amigos, entender, por ejemplo, qué sería el ciclo de Krebs, que es la respiración celular que llevan a cabo como cualquier ser vivo las plantas, que es la reacción de Gill, que es cuando esta esté terminando, cuando nuestras plantas van a liberar el excedente de oxígeno produciendo las burbujitas en nuestras hojas que tan bonitas se ven,
o qué es la fase oscura y por qué nuestras plantas siempre se ha dicho que generan o expulsan, mejor expresado, CO2 por la noche. Aparte que me toca poco más. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os sirva como complemento del vídeo de exceso de oxigenación en el acuario. Y ya sabéis que si tenéis algún tipo de duda o sugerencia, la podéis dejar en el cajón de comentarios, porque siempre los contesto todos. Que paséis buena tarde, chicos.